Estamos ahora mismo en un momento en el Español en el que el fantasma del descenso del 2020, pues en cierta manera acecha. Estamos viendo que el equipo cae al descenso, tramo final ya de la primera vuelta. Pero tú personalmente, Javier, cuando ves al Español sobre el césped, sabemos que en tema de puntos se puede parecer un poco a ese Español que acabó descendiendo, pero tú cuando lo ves sobre el césped, ¿te recuerda a ese Español o le ves otra garra distinta? A ver, no me recuerda el español de hace 4 años en el tema del juego, Mm, pero sí que me recuerda un poquito el tema de los resultados. Es sí. decir, es verdad que hace 4 años no jugábamos a nada, éramos un equipo muy débil mentalmente, Mm, defensivamente éramos malos y ofensivamente éramos malos. Ahora defensivamente seguimos teniendo muchos problemas, ofensivamente estamos bien, pero para ganar un partido necesitas algo más que marcar goles, que no te metan y sobre todo saber competir. Creo que el equipo ha perdido entre 6 y 8 puntos por errores groseros, sea de los porteros o sea de la defensa, y esto hace que estemos en una situación muy complicada. Es decir, que nadie lo dude, estamos en zona de descenso, ya no sirven las palabras de es que la semana que viene ganaremos, la semana que viene ganaremos, porque al final todo esto sí que me recuerda lo de hace 4 años, no decir, bueno, el domingo que viene seguro que si ganamos recuperamos y cogemos moral. No, no, esto ya no es una cuestión de moral, es una cuestión de ganar y es una cuestión de puntos. Y si no fichamos, sí. no llegamos, porque no tenemos la suficiente plantilla para intentar darle la vuelta a todo esto. Hay que fichar. Sin fichar, vamos a segunda, si no fichamos. Lo viene repitiendo constantemente Diego Martínez, pero Alberto, ¿a qué se refiere Sergi Darder cuando dice que el español está haciendo cosas al alcance de muy poco o que otros no hacen? ¿Se refiere al hecho de que está remontando partidos que se le ponen en contra al principio, luego lo remonta, pero es que luego, claro, el español por propio demérito acaba perdiendo el partido, como fue el caso más claro del Girona? No sé a qué se refiere exactamente Darder con eso. Coincido contigo, debe ser eso, porque al final sí que es cierto que, como dice Javier, las sensaciones no son las del año del descenso, aunque estés ahí abajo, pero no estás ganando partidos y no acabas de ser un equipo definido, no acabas de dominar absolutamente nada. Cuando vas a presionar en campo contrario, los rivales la mayoría de veces te superan, como el Girona el otro día. Cuando tienes un marcador a favor y te repliegas, no eres capaz de mantener ese resultado, como pasó el día del Girona, el día del Cádiz, el día del Valencia, el día del Elche. Cuando el rival se encierra y tienes tú que dominar, tampoco con balón eres capaz de ser profundo ni de dominar bien el juego, por lo tanto. Sí que es cierto que un poco a lo que se debe referir Darder es a esa capacidad del equipo de estar hasta el último momento peleando los partidos, y eso lo que ha provocado es que haya podido remontar parcialmente algunos partidos, haya podido empatar otros que parecía pues que todo les iba en contra, como el día del Camp Nou o el día del Metropolitano, sin ir más lejos, pero yo creo que es el único clavo al que agarrarse, porque como dice Javier, a la plantilla le faltan recursos, el entrenador tampoco ha sido capaz de, con lo que ha tenido, de darle una consistencia, a veces por mala suerte, que evidentemente la suerte también existe en el mundo del fútbol, y es a lo único a lo que se puede referir Darder, a ese amor propio que sí que demuestra el equipo en los partidos. Bueno, supongo Javier, que también claro, se puede referir, perdona, al hecho de haber empatado en el campo de los otros, haber ganado en San Mamés y haber empatado en campo del Sí. Atlético de Madrid. Es en verdad que pocos equipos van a poder hacer eso, pero no nos sirve. Es decir, es que hemos ganado 2 partidos de 16. Son números de segunda división en ese sentido. Hemos empatado 8. Si tú nos pones de esos 8 partidos, 4 que hemos podido ganar, porque no es que el rival ha sido mejor que nosotros, sí. sino que por deméritos nuestros, como el día del Valencia, lo de Álvaro, el día del Villarreal se mete un gol en propia meta Lecom, el día del Elche nos empatan en una falta lateral que estaba trabajada, el otro día el día del Girona, el día del Cádiz, que son muchos puntos que tú has dejado. Y esos puntos, yo creo que el otro día, el día del Girona, mentalmente yo vi al equipo después del partido tocado. Como diciendo, es que ya no sabemos qué hacer para que no nos pase lo que nos está pasando. Por mucho que trabajemos, al final nos hacen un centro, vienen de segunda línea Yangel, con 3 centrales, gol. ¿Qué hacemos? Y claro, yo creo que hay 2 partes. Primero, la falta de plantilla, porque no hay plantilla suficiente, porque Diego Martínez mira al banquillo y dice, ¿a quién saco?
saco a Lazo, o a Dani Gómez cuando estaba, porque no estaba el otro día porque estaba sancionado aún. ¿A quién pongo de extremos? Si no tenemos extremos. El próximo domingo con el Getafe, ¿quién va a jugar de lateral zurdo? ¿Va a ser Rubén? ¿Va a ser Omar? ¿Va a ser Cabrera? Pero no tenemos, porque es una planificación lamentable. Entonces tenemos que traer como mínimo 4 jugadores que suplan lo que, o mejoren lo que tenemos para poder dar ese salto. Porque si no hay calidad, no vamos a ninguna parte. Es que precisamente... Déjame hacer perdona, claro. simplemente un matiz de lo que dice Javier, que esto lo solemos hacer, ¿eh? Nos solemos acordar de aquellos puntos que no hemos ganado. Hablo en nombre propio, pero me refiero, hablo en general, ¿eh? Pero también habría que mirar los puntos que has ganado, a veces si los has merecido o no, porque ganaste en San Mamés cuando el Athletic te avasalló en la primera mitad, ganaste 1-0 de manera pírrica al Valladolid en el minuto 77 de partido, empataste en el Camp Nou, que tiene mucho mérito, pero no hay que engañarnos, el Barça tuvo el doble de ocasiones o el triple que tú, ganaste en el Metropolitano con uno menos, un gran mérito del equipo, un trabajo brutal, pero el Atlético tuvo ocasiones para ganar el partido. Es decir, que estoy de acuerdo, que tú pones en una balanza y está claro que ha habido más desgracias de puntos que no has ganado que fortuna de puntos que has ganado. No, pero yo me refiero, Alberto, pero tampoco ha sido tan exagerado, creo yo. No, yo creo que sí, porque el problema no es que tú ganes o pierdas partidos o los empates, es de qué manera se produce todo. Es decir, el día del Valencia no es mérito del Valencia, no es mérito del Valencia, es el error gravísimo de Álvaro en el último minuto. Es decir, es un balón que no va a ningún lado y no lo ve o no sé qué le pasa y se lo mete, son 2 puntos. El día del Sevilla, el Sevilla estaba muerto. En media hora nos marca 3 goles. No hizo más el Sevilla. Ya, pero tú en San Mamés, Javier, por ejemplo... ¿De dónde vienen los errores? De los porteros, de no saber defender, el lío que se hizo Cabrera en el área. Sí. Es decir, yo en el resto de equipos, yo no he visto esos errores tan groseros. Y por eso he de confiar que si somos capaces de mejorar la plantilla, seremos capaces también de salir de donde estamos. Porque si no, va a ser muy complicado. Con lo que tenemos ahora, decía Darder en San Pedro de Pinatar, con lo que tenemos nos da para salvarnos. Yo creo que con lo que tenemos no nos da para salvarnos. Ese mensaje es importante porque no sabemos cómo de real es eso que dice Darder, pero a ver, todo esto, Alberto, hay que reconocer que viene de una mala planificación deportiva antes de empezar la temporada. Y claro, cuando imaginábamos escenarios con esta plantilla, de la cual hoy Diego Martínez pues se queja por escasez de cualidades que pueda tener, lo que le está pasando ahora mismo al Español, Alberto, ¿era un escenario relativamente factible con los jugadores que hay o era el peor escenario que se podía imaginar en ese momento? O sea, todo esto al fin y al cabo se remite un poco a esa escasa planificación deportiva, ¿no? Sí, bueno, a ver, está claro que el trabajo, en este caso del director deportivo, pues es totalmente deficiente y como ejemplo podemos tener el de la portería, ¿no? Todo el lío que ha habido de que tienes 2 porteros con experiencia en primera, que puedo estar de acuerdo en que consideraras que no tenían que renovar, pero claro, te traes un portero pues que no ha jugado el año pasado, que es Lecomte, te traes otro portero como Álvaro, que a los 2 errores ya lo quitas del equipo y que en el fondo tampoco tiene experiencia en primera, aunque ahora está demostrando que puede valer, pero hay que verlo evidentemente toda la temporada. Y luego tienes tú un portero en casa, Internacional Sub-21, que pues bueno, pues lo estás enterrando tú mismo, ¿no? Entonces, la planificación es totalmente deficiente, pero más allá de los nombres y de la escasez de recursos, yo me remito también a que el entrenador vino con unas ideas, con una manera de jugar, pero los fichajes no estaban acordes con la manera de jugar de Diego Martínez. Cuando el mercado estaba abierto a primeros de agosto, no sé si Javier coincide conmigo, pero a nosotros nos encantaba cómo planteaba el Español los partidos, yendo a por el rival, presión ofensiva, intentando jugar, teniendo a Joselu como un recurso, no como la única alternativa a la hora de sacar el balón. Pero a partir del cierre del mercado, cuando no llegaron los jugadores en las posiciones que realmente Diego necesitaba para desarrollar esa idea de juego, pues el mismo entrenador tuvo que cambiar. Y él lo dijo, ¿no? Estamos en el modo supervivencia, porque esto es lo que corresponde al nivel de la plantilla que tenemos y a las carencias que hay. Y así se está comportando el Español, que es un equipo indefinido, con amor propio, con algunas cosas que hace bien, evidentemente,
pero que no sabemos exactamente qué domina, qué quiere, qué juega, y eso es un poco lo que está pagando todo por el déficit que hay en muchas posiciones y por la mala planificación del verano, evidentemente. Yo creo que el Sí. equipo tiene orgullo y eso es lo más importante. No deja de luchar todo el partido, pero falta calidad. Empezando por la portería, porque claro, el objetivo de la portería no era lo que tenemos. El objetivo era Dragowski. Pero bueno, se nos fue por lo que se nos fue, como se nos han ido otros jugadores. No podemos estar pensando que un lateral derecho. Bueno, es que el año que viene tenemos dos laterales derechos que posiblemente vuelvan. Uno es Miguelón, que vuelve seguro, y lo de Víctor Gómez no sabemos qué va a pasar. Si el Braga se lo queda o no se lo queda. Tú no puedes tirar la temporada con un jugador normal, que es Óscar Gil, y con uno que es del filial, que es Rubén Sánchez, que empezó jugando como interior o como extremo. El centro de la defensa es una defensa, si quitas a Montes, que para mí es un buen jugador y que lo demostrará, que es una defensa que es muy blanda, que es muy blanda. Y el lateral zurdo, el caso Pedrosa. Tú no puedes empezar la temporada con un solo lateral zurdo. No puedes. Ya se ha visto que Oliván hace lo que puede, que está haciendo muchísimo, pero el domingo ya no está. ¿Y a quién tienes que recurrir? A Pedrosa, que lleva casi un año sin jugar y que no va a renovar. Eso es un error. No tienes un sustituto de Darder, no lo tienes. Hemos tenido la mala suerte de Keidi Vare. Hace falta un jugador ahí, pero tú no te puedes gastar de los pocos recursos que tienes, y no es una crítica al jugador, 4,5 millones en Expósito. No puedes gastarte 4,5 millones en Expósito y luego no tener extremos. Estás intentando, claro, en pretemporada, como decía Alberto, era muy distinto, porque él contaba que iban a venir, y entonces utilizaba jugadores que no eran los habituales en sus posiciones para hacer lo que él quería hacer. Pero claro, con todo el tema Raúl de Tomás, se va todo a donde, bueno, no quiero decir una palabrota aquí, pero sí que es verdad que eso lo despipota todo. Sí. Pero porque no supimos gestionar ni el tema Raúl, ni el tema Pedrosa, ni el tema portería, y eso es un grave error de toda la dirección deportiva. ¿Que lo ha aguantado, que lo ha consentido el míster? Eso es un tema que solo sabrá él, si él está contento o no está contento, si se quiere ir, no se quiere ir, si le han engañado o no le han engañado. No lo sé. Pero con la actual plantilla, no, para mí no damos, es que no damos. Y luego traer a Lazo por el cambio en Barba, pues oye, no. Es que además, el otro día ves al Girona, que tiene menos recursos que tú, cómo tiene su manera de jugar, que te gustará más o menos, pero es una identidad, ficha jugadores acordes con esa manera de jugar, tiene una plantilla mejor que la tuya, consigue cesiones de mérito como la de Riquelme, que pedazo de futbolista, tiene recursos en el banquillo como Stuani. Dices, madre mía, es que si pones en una balanza lo que ha hecho Catoira y lo que ha hecho Quique Cárcel, es que parece que sea un profesional contra una persona que es la primera vez que se dedica al mundo del fútbol. Y con todos mis respetos hacia Domingo Catoira, pero el trabajo es el que es y eso al final es objetivo y la realidad es la que es. Tú no puedes Sí. decir, no, perdón, tú no puedes decir que traes a Dani Gómez o a Lazo porque son jugadores que van a darle calidad al equipo cuando no es Y no verdad. juegan. Y aparte no juegan. Y no juegan, claro, y cuando juegan lo hacen fatal. O Lecón, que era el prioritario, es mentira. Es decir, estamos hablando de 3 jugadores que has traído este verano que no sirven absolutamente de nada. Y Expósito acabará no siendo titular. Y te has gastado esos 4 millones y pico en un jugador que el Eibar te lo ha vendido cuando nosotros al Eibar le vendimos a Jordán por 1 millón. Es decir, no es lógico todo esto. Es decir, y ahí no tiene la culpa Catoria en lo de Jordán, porque no estaba, pero sí que tiene la culpa en gastarse 4,5 millones en un jugador como Expósito. Si tú solo tienes ese dinero para gastar, tienes que hacerlo en un jugador determinante. No puede ser en un jugador que puede estar, lo puede suplir cualquier otro y que no es un jugador determinante en este equipo. Al fin y al cabo, bueno, pues Edu Expósito sí es verdad que llega muy engordado del Eibar, económicamente y en esa etapa, y la verdad es que posiblemente Carlos Lazo no valga para primera, es una cuestión importante. Para cerrar, Alberto, ¿cómo de agresivo debe ir al Español en este mercado? Porque al fin y al cabo en este mercado el Español necesita mucho de un mercado que da poco, el mercado invernal. Hay lo que hay, descartes, jugadores con pocos minutos, cesiones de media temporada. No sé qué puede sacar el Español de este mercado con lo poco que da normalmente el mercado invernal.
Bueno, es una incógnita. Evidentemente no es el mercado del año del descenso, donde sí que el Español tenía recursos para poder hacer frente a operaciones que a la larga se ha visto que en muchas de ellas ha sido a pagar sobrecoste muchos jugadores. También hablo de RDT, por cómo lo has acabado vendiendo. Hablo de Cabrera y hablo de Embarba, principalmente. Ahora tienes menos recursos. Sí, sí, Javier, perdona. Joyer también, Joyer. Y Oyer también, que pagaste 1,5 más el sueldo, etcétera, etcétera. Ahora tienes menos recursos, pero tienes. A mí lo que me sorprende es que has tenido reconocido por el entrenador, por el director deportivo, desde septiembre para poder trabajar en las nuevas altas y solo has conseguido fichar a César Montes, que te ha llegado. No te llegó para la pretemporada ya en Murcia, sino que ya te ha llegado para el inicio ahora en enero. No sé, entiendo que debes estar esperando al final del mercado, donde va a haber más oportunidades, donde va a haber equipos que no han podido colocar jugadores y tú te los vas a llevar, pero al final es un outlet de jugadores pues que seguramente no tendrán ritmo, vendrán de no haberse adaptado a sus equipos, vendrán, sí, con ganas de reivindicarse, pero en un estado emocional que no es el mejor. Entonces yo la verdad es que lamentablemente no espero demasiado de este mercado de invierno y estoy con Javier. Al final el mercado de invierno va a ser clave para que el equipo pueda salvarse con unas ciertas garantías. Si no mejora la plantilla en este mercado de invierno, vas a sufrir yo creo hasta las últimas jornadas, lamentablemente.